le va? Gusto saludarle. Llegamos al séptimo día de esta Feria Internacional del Libro y por ende al séptimo programa de Enfilados. Quédese con nosotros, vienen cosas interesantes. Josefina Real, ¿cómo estás? Así es, estamos transmitiendo, bien, gracias. O sea que le estamos transmitiendo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en Expo Guadalajara, transmitiendo para usted por Canal 44, en medio de la Universidad de Guadalajara. Pues vamos a dar inicio a este séptimo día de Enfilados y vamos a empezar con nuestros pequeños infiltrados con Tlaloc y con Mati. Vamos a ver qué es lo que se encontraron en Fil Niños. Bienvenidos a Fil Niños, ¡comenzamos! Estamos aquí en un taller llamado El Llamado es para Todos. ¿De qué se trata este taller? En este taller lo que estamos haciendo es contar historias, contar algunas de las historias más representativas para niños, en las que las principales son mujeres, son heroínas. Entonces estamos hablándoles de estas historias, cómo se convirtieron en heroínas, cómo descubrieron su misión y cómo resolvieron estos problemas. Y después les estamos pidiendo que a cada niño y cada niña ubique una situación en su vida en la que hayan sido héroes o heroínas, de la misma manera que los personajes de los que les hablamos. ¿Para qué edad son este taller? Bueno, pues este taller es para niños y niñas de 7 a 9 años. Y entonces pues están invitados todos y todas. ¿Terminan aprendiendo los niños en este taller? Bueno, pues en este taller los niños y las niñas aprenden que ellos y ellas también pueden ser heroínas o héroes, que ellos también tienen cualidades como las principales personajes de nuestras historias. En los materiales que tenemos ahí son para caracterizar a los personajes principales de nuestra historia, donde los niños y las niñas van descubriendo que es una protagonista. ¡Escucha el llamado! Ella es Erika de Editorial Letra. Nos va a decir qué novedades hay aquí en Fil. Hola, ¿qué tal? Pues mira, tenemos estos 5 libros que vamos a estar presentando, que son de temáticas muy variadas. Tenemos, por ejemplo, este que se llama Quack, que es la historia del patito feo, que todos conocemos, pero con un enfoque un poquito distinto, porque aquí el patito quiere saber quién es. No le gusta que le estén diciendo quién tiene que ser, sino él mismo lo descubre. Después tenemos este libro que se llama 5 moscas y una trompeta, y entonces estas moscas quieren averiguar para qué sirve ese objeto metálico. Y es un libro muy chistoso que creo que les va a gustar mucho, además que las ilustraciones están increíbles. También está este que se llama Tercera rama a la izquierda, que también es muy simpático y habla de esta niña que pierde a su gato y entonces lo va a buscar a un árbol, y entonces ahí en el árbol se da cuenta que hay todo un mundo y toda una serie de cosas por descubrir. Este es el libro del monstruo. El monstruo voraz, es ese monstruo que está allá, exacto, y también está aquí. Y este monstruo está por ahí perdido en el libro y nos va a ir apareciendo cada vez más cerca y más cerca. Este libro es todo un reto y solamente para lectores valientes. Y por último tenemos este libro que se llama Una historia sobre ti. Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre todos, sobre mí, también puede ser sobre mí. Y es un libro que nos habla de lo que nos hace a nosotros ser nosotros y no ser otra persona. Mira, por ejemplo, aquí dice: ahora tienes el tamaño de un cuerpo, que tus pulmones han ido inflado poco a poco. Estás hecho de sangre, carne y huesos, pero la mayor parte de ti es agua. ¿Ustedes sabían eso, que la mayor parte de ustedes es agua? Yo no. Entonces, bueno, estas son nuestras novedades para esta FIL, y además que tenemos muchos otros libros que estamos seguros que les van a gustar mucho. Y ahora toca Foro Fil Niños. Orquesta Alas del Paraíso. La orquesta, integrada por 93 niños y jóvenes, forman parte del sistema Jalisco en Música y del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias. Consulta este y otros eventos en la página de Fil Niños.
¡Adiós! Mati, Tlalo, muchísimas gracias. Y niñas y niños que están en casa, a dormir. Bueno, mañana es sábado. Al ratito ya es el fin de semana. Pidan permiso a sus papás para que sigan viendo Enfilados. Fíjate que estuvo interesante esta entrevista, José Ángel, a ver si lo comparte, sobre todo esta último, donde el libro les intenta decir que los niños son únicos y les dice el por qué no son igual a otras personas. Y me quedé pensando, bueno, es que somos tan maravillosas todas las personas. ¿En qué sentido? De que somos irrepetibles. Claro. No hay otro José Ángel Gutiérrez. Quizá un homónimo, pero Hay otro casos, José Ángel Gutiérrez. como en ese que mencionas, que qué bueno, ¿eh? Ya, dos no. Hay otros que sí valdría la pena que se replicaran. Bueno. Bueno, cada niña, cada niño en este país son irrepetibles. Así que bueno, esa es una de las opciones, o varias de las opciones que traen Mati y Tlalo para ustedes, y lo encuentran en Fil Niños. Nosotros avanzamos. Seguramente ha conocido usted acerca de este movimiento llamado Me Too. Bueno, pues en el marco de la Feria Internacional del Libro también se llevó a cabo un foro relacionado con ello. Estuvieron presentes, entre otras personalidades, Lidia Cacho, periodista, también en el ámbito del activismo, y bueno, una actriz, la conoce usted, Victoria Abril. Acompáñenos. Una canción mexicana en manos de un autor argentino es lo que le da el nombre al libro de Edgardo Kasarinsky, ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. En El último trago nos vamos. En esta compilación de cuentos, el autor pone de manifiesto temas que asegura lo representan personalmente y que giran en torno a distintos temas. Sin embargo, de manera sumamente sutil, tienen una historia en común. ¿Qué tienen en común estos relatos que a priori no lo tienen? ¿No? Y me dije, bueno, caramba, buscándoles algo en común, me dije, bueno, dos cosas. Primero, si pensamos en los temas, en todos está flotando, de alguna manera, la relación de los vivos con los muertos. El ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez obtuvo un estímulo económico de $100,000 y fue presentado por el cronista colombiano Elmer Mendoza. El Me Too es un movimiento surgido hace algunos años con la finalidad de visibilizar el acoso sexual del que son víctimas las mujeres en el mundo y que aqueja desde las poblaciones vulnerables hasta personajes públicos que han luchado por cambiar el paradigma de normalización de estos actos de violencia. Las mujeres bellas, las de poder, las hipersexualizadas, de pronto dicen nosotras también. Lo que ellas dicen desde mi punto de vista es importantísimo y no lo estamos discutiendo, y no es que a mí la más bella de todo Hollywood me estén explotando y haya ido a tocar la habitación de Harvey Weinstein y le haya dicho: le obedezco a lo que usted diga. Es que los hombres han ido cobrando la cuota a todas las mujeres a lo largo de la historia, los hombres de poder, no todos los hombres, para poder entrar en el mundo de lo público. No se trata, según explicaron las panelistas, de juzgar a los hombres por el simple hecho de haber nacido bajo el género masculino, sino de la erradicación de conductas ofensivas y micromachismos heredados. Educar a los niños y a los jóvenes sobre el valor del respeto y el encanto de la cortesía. Por favor. 3. Favorecer la labor de educación y de pedagogía de adolescentes y de adultos para que puedan ser capaces de hacerse respetar, conocer los límites que pueden poner en peligro su integridad física y su dignidad. En la mesa de discusión participaron Lidia Cacho, Margarita Zavala, Victoria Abril, Katherine Hakim, Marta Tagle y Sabina Berman, quienes coincidieron en la importancia de educar a hombres y mujeres para erradicar conductas violentas. No podemos hablar desde la realidad en la que hemos vivido nosotras. Nosotras sin duda estamos en un espacio de privilegio, pero pensemos en muchas de las mujeres que incluso en nuestras ciudades tienen que ver cómo vistes para salir a la calle, para no ser lo suficientemente provocativa, que te tienes que cambiar de acera si ves a un grupo de hombres porque sabes que te van a acosar, porque ellos creen que es normal. Y también me parece que es bien importante decir que no, o sea, ¿por qué tenemos que educar a las mujeres que se cuiden? ¿Por qué no educar a las mujeres, a los hombres a que respeten, a que somos iguales, a que las mujeres podemos estar en la calle?
Las redes sociales han permitido que todos se conviertan en informadores y también han sido un vehículo para el empoderamiento ciudadano. A través de esta herramienta tecnológica, Brasil enfrenta una revolución online, dijo Fabio Chateaubriand, director de redes de TV Cultura, en su participación en TV Morfosis. Todo empezó por 20 centavos en 2013. En junio de 2013, los jóvenes fueron a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra los aumentos de los pasajes de los autobuses. Y después de eso, las protestas terminaron contra la Copa de 2014, después contra las Olimpiadas de Río en 2016, después contra la corrupción, después contra el sistema político. La coordinadora del programa de libertad de expresión de la Universidad de Chile, Javier Olivares, consideró que se debe tener cuidado al otorgarle tanto poder a las redes virtuales. Yo no creo que sean las causantes de un empoderamiento hoy día muy diferente de lo que podría haber sido si no existieran. Quiero decir, me pregunto, Bolsonaro habría ganado igual probablemente sin Internet y sin Twitter. Y seguro los ciudadanos, las ciudadanas de Brasil que salieron a protestar en el 2014, 2013, y en Chile en el 2011 por la educación libre, pública, gratuita y de calidad, hubiesen salido igual. Tal vez les hubiese costado más. Tal vez se hubiesen tardado más en organizarse, pero probablemente hubiesen salido igual a entregar su opinión. Amigos, nos da gusto en esta ocasión saludar a María Fernanda Ampuero. Algunos de los críticos a propósito de su primer libro de cuento, de ficción, sí, le colocan, dicen que por derecho entre las grandes narradoras de Latinoamérica. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por leer eso tan bonito. Pelea de gallos, este primer libro de María Fernanda de ficción. Platícanos, por favor. Pues es un volumen que contiene 13 relatos. Quizás esperen que sea un manual de crianza de gallos, pero no. Pensaríamos, ¿no? Bueno, sí sirve para las ventas. No, en realidad son 13 relatos que trabajan sobre el tema de la violencia que ejercemos unos sobre otros, sobre todo en el ámbito familiar o en las relaciones con la gente que supuestamente queremos y nos quiere. Para mí eso es como una especie de pelea de gallos. Dos personas que en su origen fueron inocentes, dos seres que de repente se ven involucrados en una situación cruel y violenta en la que tiene que ganar uno y que el otro tiene que quedar muerto, en verdad. Eso es una pelea de gallos. Claro. Entonces, a mí me parece que en algunos momentos la familia es una especie de cancha, no sé cómo se le llama, de corral de peleas. Así es. El matrimonio, ser hijo, ser marido, ser padre, tiene mucho que ver con esa violencia. El hogar mismo se convierte en eso, ¿no? A final de cuentas, dentro de esas cuatro paredes, ¿qué no sucede, María Fernanda? Me Exacto. parece que vivimos desde lo más sublime hasta lo más deplorable que puede ocurrir en nuestra sociedad, ahí, en ese micrositio. Exacto, y de hecho, si te das cuenta, la gente que causa tanto daño en la calle, los feminicidas o los violadores, son gente que sale de una casa. O sea, ahí es que tenemos que mirar. Entonces, no surgen espontáneamente de la nada, como si ahora del suelo emergiera un ser que tiene sed de sangre. No, esa gente fue niño. Fue un niño, fue un adolescente. ¿Qué escuchó? ¿Qué se le enseñó? ¿Qué se le dijo? Para que de repente diga, a esa mujer yo la mato, a esa mujer yo la violo, a esa mujer yo le pego. Entonces, para mí esa parte de la casa que no se ve, porque en Latinoamérica sobre todo tenemos esto de la ropa sucia se lava en casa, para mí es importante dinamitar ese concepto y decir, ¿cómo se lava en casa si todo lo que hace es tu ropa sucia, entre comillas, de repente se convierte en feminicidios? Entonces, yo quería dinamitar puertas y ventanas y ver lo que pasaba allá adentro. Bueno, nos
dices que es de ficción, pero creo que nos estás platicando más bien en este libro de una realidad que se vive a diario entre las familias latinoamericanas. Sí, completamente. Son historias inventadas, son historias de ficción, pero que sí tienen un trasfondo de realidad muy importante. O sea, no es ficción sobrenatural o fantasmal, es un terror cotidiano, es un terror de la vida real. De hecho, da mucho más miedo un violador que Freddy Krueger. Claro. Porque es real. Es cierto. María Fernanda, digo, sin tratar de entrar en temas ya eminentemente moralinos, pero ¿está en crisis la familia como la conocemos, esta figura tradicional de la familia hoy en día? Ojalá, porque yo creo que las cosas que no se cuestionan, que no se juzgan, que no se, de las que no se puede hablar, que son como una obligación, son peligrosas, se vuelven fundamentalismo, se vuelven dictatoriales, se vuelven fascistas. O sea, creo que todas las instituciones, si piensas, religiosas, políticas, a las que no se le puede cuestionar nada, ¿cómo se llama eso en política? Dictadura. ¿Cómo se llama eso en religión? Fundamentalismo. Pues creo que hay que hablar de la familia. Creo que incluso sería una oportunidad para que establezcamos relaciones más sanas, menos tóxicas. Decir, papá, ¿por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú le pegas a mi mamá? ¿Qué te pasa? O sea, si hablásemos más de esto, creo que podríamos resolverlo mejor y no sentir la culpa de ¿por qué no quiero a mi papá? Claro. Y tú te sientes culpable. No. Toda familia requiere entonces en algún momento llegar a un punto de quiebre. Punto de quiebre que te invite sobre todo a eso, a expresar, a reflexionar, a decir las cosas y tratar de llegar a esos cambios. El punto de quiebre va a llegar quieras o no. El punto de quiebre va a llegar cuando tú repitas esos comportamientos en tu pareja o con tus hijos, aunque no los quieras. La psiquis humana es tan brutal que repite el maltrato, aunque sea de otras maneras, y en un momento descubres y dices, soy mi papá, soy mi mamá. Entonces, si no se habla en algún momento de esto, el punto de quiebre que tú dices va a llegar. De hecho, creo que hablarlo es evitar ese punto de quiebre. María Fernanda, ¿qué diferencia a la familia latinoamericana con respecto a otras culturas? Mira, creo que nuestro gran poder, que nuestra gran belleza y nuestra gran maravilla es también nuestro gran infierno. Estamos muy pegados, hablamos muy mal del otro cuando el otro no está presente. Hay esta cosa de los padres son sagrados, no se le cuestiona. Esta cosa de incluso de responder mande cuando te habla y que cuando tú le contestas, yo, al menos en mi caso, yo le contestaba a mi papá ¿qué? Y me decía mande. Mande es ordéname. O sea, una cosa como de sumisión horrorosa que creo que deberíamos erradicar de nuestro lenguaje. Y sí que creo que tenemos una cosa muy maravillosa que es que nos apoyamos infinita e incondicionalmente, pero también tenemos una cosa muy terrible que creo que lo manda la Iglesia, que es honrarás padre y madre. Y honrar significa, tal como lo leemos, no cuestionar, no decir, no expresar nuestro malestar. Simplemente estar ahí, estás como un poco prisionero. Y porque decimos, bueno, es que los padres no se equivocan, ¿verdad? Imagínate, si no se equivocan, si nosotros, o sea, no sé si tú eres padre, pero a esta edad, que ya pues tenemos edad de ser padres nosotros. Echando se aprende, después de varios hijos. Imagínate, pero imagínate qué cosa más loca, o sea, nosotros que somos unos seres completamente defectuosos. Exacto. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? Nos equivocamos todo el tiempo. Cierto. Mis padres cuando me tuvieron a mí tenían 22 o 23. ¿Cómo nos iban a equivocar? Eran unos niños. Así es. María Fernanda, pues dices que es de ficción, pero yo insisto, creo que nos estás presentando algo muy realista. Sí, creo que hay un... Después de leer La pelea de gallos. Ojalá quisiera que se reflexione mucho sobre la violencia, sobre todo la violencia, la gente habla mucho de la violencia de la calle, le parece muy atroz, pero si tu amigo o tu primo le pega a su hijo, tú te
callas. Y hasta crees que está en derecho, ¿eh? Ajá. Sí, si tu hermana aparece golpeada por su marido, ¿qué es lo que le dicen? Ay, pero lucha por tu hogar, lucha por tu matrimonio. ¿Con un hombre que te deja un ojo morado? No, amiga, corre por tu vida, lo más rápido que puedas. Entonces, sí que tiene mucho de realidad, como tú dices, pero son historias de ficción, inventadas. Lo que quisiera es eso, que quede como la idea de que la violencia doméstica, la violencia cotidiana, es la misma violencia que la de la calle. Así es. Y hay que hablar de eso. Te invita entonces a reflexionarla y a erradicarla, ¿no? Por favor, ojalá algún día no haya que escribir estos libros, ni hablar de esto. Pues María Fernanda, entonces me parece que se constituye como una lectura obligada al interior de las familias y que tendrá que invitarnos a eso, a hablar en familia. Ojalá que les guste. Decimos por acá, a decir las netas. A decir la neta, sí, muy bien. Al interior de la familia. Gracias. Pues María Fernanda, enhorabuena. ¿Tus anteriores libros, los otros dos hablan de? Mis anteriores libros son periodísticos y hablan uno de inmigración, un tema que es muy importante ahora, que yo fui emigrante en España. Y el otro habla de las peluquerías, ese espacio que nos permite a las mujeres tantas cosas, tanto el lado frívolo, pero también el lado tan importante de ser mujer, ¿no? Es un espacio de mucha vanidad, pero también donde se dicen todas las verdades con total libertad y donde las niñas aprenden por medio de las mayores cómo es ser mujer. Es un espacio muy interesante. Y que se terminan acabando a los varones, también hay que decirlo ahí, ¿no? Sí, bueno. Es parte de... Algo habrán hecho. Para merecerlo. Claro. María Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada de estar aquí. Felicidades. Gracias. Nosotros continuamos. Continuamos enfilados. Bueno, como todos los viernes, cada que hay Feria Internacional del Libro, pues justamente hoy se ha realizado la venta nocturna. Esperemos que usted haya aprovechado. Y continuamos, Josefina. Así es, hasta las 11. Oye, nada más comentar, porque me lo hicieron llegar, del bloque antepasado con el que abríamos esta emisión de Enfilados, de este movimiento de Me Too. Se me acercan unos caballeros y me dicen, expresan que qué bueno que surgió este movimiento, que las mujeres estén exhibiendo todo ese tema de acoso sexual y sobre todo si se trata de personajes, lo pongo entre comillas, importantes. Dice, pero también los hombres nos acosan. Dice, y nos pueden acosar hombres y mujeres. Entonces dice, hay que ampliar el movimiento. Le digo, ahí lo dejo, porque dice, no nada más el acoso es hacia las mujeres, y me parece que tiene razón, pero la mayoría de este tipo de asuntos, pues me parece que sí es contra las mujeres, pero bueno, salió su comentario, muchísimo, y me reservo el nombre. Muchas gracias por la confianza. Vamos a avanzar, ya le hemos dicho que también aquí en la Feria Internacional del Libro, también hay cine. Damas y caballeros, se acabó lo que se vendía, como dice nuestro productor, se acabaron las palomitas, ha llegado el fin de Pantalla Fil este año, ha sido grandioso ver tanto y tanto y tanto cine portugués, cosas que no nos esperábamos, que nos sorprendieron muchísimo, pero todavía este día 1 de diciembre hay propuestas para disfrutar, así que descubrámosla desde el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. ¿Te perdiste de la oportunidad de ver Filme do Desasosiego? No te preocupes, porque tienes 2 chances más, a las 4 y a las 8:10 de este 1 de diciembre. La película de João Botelho, donde adapta la novela del mismo nombre de Fernando Pessoa, así que insisto, uno de los libros y una de las películas que logran hacer fusión, por decirlo de alguna forma, en el marco de esta programación de Cine Luso, entre la literatura y el séptimo arte.
neste silêncio de mais de um ano, em que não soubemos senão indiretamente uns dos outros, sempre vocês estiveram presentes no meu espírito. Mas que tem a Sofia feito, que tem publicado e que vos tem feito a vossa vida? Escrevam, dizendo e contando. Rita Acevedo Gómez es la directora de Correspondencias, la película que podemos ver a las 6 de la tarde, una cinta muy festivaleada, un documental de hecho, que estuvo ya compitiendo en Locarno, en el Bafisi, en Edimburgo, y que además tiene un tono muy ad hoc con la FIL, porque cuenta la historia de dos poetas que se escriben cartas desde el exilio. Recuérdalo a las 6 de la tarde, Correspondencias. Y de esta forma terminamos con esta gran experiencia de cine portugués en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo soy Arturo Garibay, fue un placer enorme acompañarlos en Pantalla Phil, disfrutando y recomendando de estas películas que, insisto, ojalá hayan disfrutado de la oportunidad de verlas, porque va a ser muy difícil que volvamos a tener chance de poder encontrarnos con nuestros filmes, con estas historias tan distantes aparentemente, separados por un océano, pero también tan cercanas en términos de sentimiento. Y pues nada, hasta la próxima. Así concluye Pantalla Phil en el marco de Portugal como país invitado. Muchas gracias, Arturo Garibay, bien lo señalas. Entonces, hasta la próxima y ojalá usted haya aprovechado esta experiencia. Josefina, apenas hablábamos de que en lo que refiere a la música, pues también se hizo presente la trova aquí en Foro Phil. Bueno, no sé qué te parezca a ti, mejor otro tipo de manifestaciones como la banda de metal Municipal. ¿Te gusta también este tipo de música? Ay, está muy extrema para mí. Extrema. Sí. Pero seguramente habrán quienes gusten claro que sí. También de este otro estilo musical. Pues también se hace presente aquí en Foro Phil. La diversidad musical que nos ofrece Portugal como país invitado a la Feria Internacional del Libro en su edición 2018 se hace notar. Hemos pasado a lo largo de la semana del fado al pop, al hip hop, a la música instrumental, hemos ido a la trova, a la canción. Llega el momento de abrirle el espacio al metal, a los sonidos duros. La noche del sábado 1 de diciembre, Foro Phil cimbrará con los riffs vibrantes de Municipal. Algo interesante de esta propuesta es que, si bien la agrupación nace en el 89 bajo el nombre de Morbid God, fueron cambiando de piel mientras experimentaban entre el metal gótico, el black metal y con composiciones en distintos idiomas. Ahora llegan a Guadalajara para presentarnos su primer material totalmente en portugués, 1755. Lleva por nombre el material que explican es una reflexión poética, musical y filosófica sobre el gran terremoto de Lisboa que se registró el 1 de noviembre de ese año. Por ser un material conceptual, esperamos que el nuevo álbum sea tocado íntegramente en esta presentación, además, por supuesto, de esos éxitos que muchos estarán buscando. Musicalmente, 1755 es un disco de raíz metal, con riffs potentes, vibrantes, con orquestaciones épicas, voces y letras que dan testimonio de la agonía de aquel día. La banda también se preocupó por recrear la época, existiendo una fusión con elementos de percusión melódicos que nos remiten a los finales del siglo y a la atmósfera que se vivía en la capital portuguesa entonces, en aquel momento. Una presentación que en vivo debe ser imperdible, ya que además de la fuerza del metal, amenazan con crear a través de sonidos atmósferas que nos transporten al Portugal de 1755.
También para mí parece que es bastantito esto de escuchar metal, pero insistimos, hay para todos los gustos durante toda esta serie de espectáculos, también paralelos a la Feria Internacional del Libro. Así es. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, ya le presentamos algo de lo mucho que nos trae Portugal, en cine, en música. Vamos a otra de las artes, vamos a ver qué hay en Plástica Film. Yo pienso que con la exposición podemos ver cómo estamos todos muy cerca. Por ejemplo, en ese periodo barroco, las cuestiones que se trabajaban en Portugal eran las cuestiones que se vivían también aquí en México. Luego, en la entrada de la exposición, con la presencia de dos cuadros del museo, un del Museo Regional, otro del Museo de Arte Sacro, que dialogan con obras de Anna Atterley. En Lisboa tenía obras barrocas portuguesas dialogando, entonces el diálogo es muy fácil. La primera sala, después de la introducción, es sobre el laberinto, porque el laberinto no es una cuestión formal exterior, es una cuestión vivida por el hombre, está perdido, se siente perdido en ese periodo. Después, por ejemplo, la cuestión del tiempo, la relación con el tiempo, con la muerte y con aprovechar el día, que parecen ser opuestos, la preocupación con la vida espiritual porque todo va a pasar, pero también esa idea de la fiesta. La fiesta es un tema barroco por excelencia. Y terminamos con la relación, la metamorfosis, que es esta relación entre la pintura o el dibujo y la literatura, la escrita. Nunca como en el periodo barroco la literatura fue tan visual y nunca la pintura fue tan literaria. Y por eso esa relación también con la alegoría y la necesidad de conocer. Por ejemplo, tenemos ahí un film que Anna Atterley ha hecho en los años 70, después de la revolución en Portugal, 74, en 75 Anna Atterley ha filmado las paredes con todas las marcas de la presencia de la política, de los partidos políticos, pero fragmentos. Vemos apenas fragmentos, no conseguimos comprender el todo. De unas frases vemos apenas algunas letras o palabras soltas. Esa suspensión del sentido es cualquier cosa que le ha interesado mucho. Anna Atterley y el barroco, en un jardín hecho de tinta. Del viernes 23 de noviembre del 2018 al domingo 3 de febrero del 2019. Museo de las Artes, Musa. Pues tuvo 3 sedes el tema de plástica, tiene 3 sedes, es el MUSA, el Museo Regional, y se me escapa el otro, usted disculpe, el Cabañas. Sí, fue en el Instituto Cabañas, el Museo Regional y el MUSA, exactamente. Pues con esto vamos a una pausa, pero tenemos muchísimo más. Después de la misma regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Entremos ahora al mundo de la fantasía. ¿Y qué le parece si platicamos acerca de Everless, la hechicera y el alquimista? Y agradecemos el que nos acompañe, su autora, Sarah Holland. Bienvenida. Hola, welcome. Y nos acompaña también Valeria Leduc, quien nos estará haciendo el favor de traducir esta seguramente interesante charla. Bienvenida. Muchas gracias. Primero conozcamos a Sarah Holland. ¿Quién es Sarah Holland? Who is Sarah Holland? Well, I grew up in Minnesota and went to college for creative writing and moved to New York right out of college to work in book publishing because I'm not good at anything else. Nació en Minnesota y estudió en Nueva York, estudió letras y dice que no es buena para nada, o sea que es para lo que es realmente buena, para escribir. Para escribir.
trabajó incluso en oficinas de gobierno, ¿verdad? En su estado. You work at government offices? Oh, I work at a literary agency, actually. Trabajó en una agencia literaria. Agencia literaria. En una agencia literaria. A ver, ¿y de dónde nace Everless? How does Everless come to life? So, right out of college, I was working 2 jobs trying to break into publishing, and I always used to say to myself, I wish I could just snap my fingers and magically have more time. Wait. Dice que justo cuando salió del colegio, de la universidad, tenía 2 trabajos y buscaba tiempo para escribir y decía que quisiera tener más tiempo, que porque se buscaba huequitos para escribir y pensaba que quisiera tener más tiempo. But as you know, in all magic systems, there always has to be a cost to the magic. So I got to thinking, what would be the dark side if I could just magically have more time? Dice que como todas las cosas mágicas tienen un costo y entonces que ella pensaba cuál sería el lado oscuro de poder tener más tiempo. Se hacía esa pregunta, ¿cuál sería el lado oscuro? Y es que la novela justo nos habla de eso, del tiempo. Así es. Pero pareciera entonces que ahora el tiempo tiene un costo, tiene un valor. Así es. Yeah, he's telling me that your novel speaks about just that, about the time and the cost that the time implies. Yeah, gracias. Yes, you know, I think it's something that we can all relate to. You know, in today's world, we all need more time and more money all the time. So I think even though it's a sort of fantastical setting, I think everybody can relate to it, hopefully. Dice que justamente son 2 cosas que todos necesitamos todo el tiempo, entonces es muy fácil que nos veamos identificados con la novela. Todos necesitamos tiempo y dinero. Entonces es muy fácil, aunque está ubicada en un escenario fantástico y en un escenario irreal, digamos, o lejos de nuestra realidad cotidiana, de todas formas el tema nos atañe a todos. Así es. Oye, Sara, platícanos un poquito. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla esta novela? Would you please tell us what is the context of this novel? Yes, so it's set in a world where time is literally money. It can be bought and sold and stolen, lost. So in this world, as you can imagine, the rich live for centuries and the poor struggle and sell their time just to keep a roof over their heads. Es un mundo en el que literalmente el tiempo es dinero. Entonces, como se podrán imaginar, los ricos viven 300 años y los pobres tienen el tiempo muy contado y muy justo. Así es. Probably should have started with that, sorry. And then in that world, the main character, Jules, in order to save her father, who's running out of time, has to take a job at this sort of palatial estate called Everless. Y entonces la protagonista principal, que se llama Jules, necesita salvar a su padre al que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces tiene que tomar un trabajo en un castillo medio mágico, bueno, en un castillo impresionante de la localidad que se llama Everless. You know, find some dark secrets. Not all is as it seems. She makes new friends. She finds a little romance and lots of danger. Y en este lugar ella se encuentra con muchas aventuras, vive muchas aventuras. Nada es lo que parece. Se encuentra con enemigos, nuevos amigos también y algunos secretos oscuros. Que seguramente vamos a encontrar cuando leamos la novela, por supuesto. He says we're gonna discover the secrets as we read the novel. Yes. Estamos hablando hasta el momento de una biología, ¿verdad? There are 2 books? Yes, so it's a duology. So the book 2, the sequel, is coming out in December in the States. I'm not sure about here. Justamente es una biología. El número 2 sale en diciembre en los Estados Unidos. No está segura de cuándo saldrá aquí el libro 2. Sara se imagina después su libro trasladado, por ejemplo, a la pantalla grande, al cine. ¿Lo quisiera ver ahí? Imagine ever your book going to the movies? Gosh, I would love that. You know, as you know, authors don't have too much control over that, but that would be a dream come true. Maybe someday. Dice que le encantaría eso, que de hecho sería un sueño hecho realidad, que a lo mejor algún día. Sara, ¿cuál es tu visión del tiempo? A propósito justo de Everless, ¿cómo concibe, Sara, el tiempo y de qué manera habremos de aprovecharlo?
What is your conception, your opinion of time, and you personally, and how do you think we should take advantage of it? Gosh, it's a good question, a hard question. Es muy buena pregunta y difícil. You know, I don't really have any sort of, I guess I just don't know what happens after this life for us. So I think we just have to try to leave the world a better place than we arrived to it, in whatever way possible. Dice que ella no sabe qué nos depara el destino cuando dejamos este mundo y entonces cree que lo mejor que podemos hacer es dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Sara, ¿y es posible comprar tiempo realmente? Is it possible to buy time really? Oh, I think so for sure. You know, that's something I thought about a lot when I was writing the book, is how, you know, it might not be this literal process, but especially in the States, unfortunately, with our whole healthcare situation, the rich can buy access to resources that allow them to live longer and higher quality lives. Ella piensa que sí, que definitivamente sí se puede. Dice que, por ejemplo, en una sociedad como la americana, los ricos literalmente pueden pagar y tener acceso a mejores sistemas de salud, a mejores cuidados, a mejores, digamos, estilos de vida que muy probablemente les permiten vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Hablaría Everless, por lo tanto, de las injusticias que se viven en la realidad, es decir, trasladamos a la ficción lo que ocurre en nuestro mundo. Do you think that Everless kind of speaks about the injustices of the real world? Can you translate the real world into the novel in that sense? You know, I don't want to make grand aspirations, but I think a lot of us, especially, well, personally, I was working at Starbucks when I started writing this, which was super exciting, let me tell you. But if you're working any sort of wage job like that, you're told you know, an hour of your time is worth, you know, $8 or whatever it is. So I think it's a concept that a lot of us can relate to, and maybe hopefully this would just give people a more concrete way to think about it. Okay. Do you think it's a more hopeful way to think about it? I don't know. Maybe. Me dice que ella piensa que sí, de alguna manera sí, porque en el mundo de nosotros, en el mundo real, trabajar, digamos, una hora se traduce en X cantidad de dinero. Entonces sí la novela representa una forma en la que todos nos podemos relacionar, o sea, todos los que de alguna manera trabajamos o somos empleados o trabajamos por dinero, sí nos podemos relacionar con la novela. Le pregunto que si es una visión un poco esperanzadora, me dice que no tanto. No tan esperanzadora. I don't want to spoil anything, but I will say that in book 2, Jules does fight against the system a bit more actively, so I hope readers will find some, you know, optimism in that. Dice que en la parte 2, la protagonista Jules toma un papel como más activo en todo lo que está pasando en esta saga. Y entonces que muy probablemente sí tiene un lado más optimista en la parte 2, que no quiere generar demasiada expectativa en el lector, pero que él piensa que en la parte 2 sí trae una visión más optimista. ¿Con quién se identifica más Sara? ¿Con la hechicera o el alquimista? Which character do you identify yourself more? The alchemist or the sorcerer? Oh gosh, another hard question. Otra pregunta difícil. You know, I'd like to think that I'm not a very evil person, so probably in the end I identify more with the alchemist, but I will say that the sorceress was super fun to write. Probably enjoyed that more. Dice que ella cree que ella misma es una persona buena, o me dice no soy muy mala, yo creo que es una persona buena, entonces que le costaría trabajo identificarse con la hechicera, que se identificaría más con el alquimista, pero que fue muy divertido escribir la parte de la hechicera. Perfecto. ¿Cuándo se presenta el libro? Por favor, platícanos. Sí, la presentación del libro es mañana a las 6:30 de la tarde en el Salón Juan José Arriola.
Pues el tiempo se nos ha terminado, pero la verdad nos quedamos con las ganas de leerlo, por supuesto, y de esperar ya inclusive el segundo libro. Muchísimas gracias. He says time is running out and he thanks you a lot and he says he's looking forward to reading the book too. Gracias. Muchas gracias. Muy amable también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nosotros continuamos, no se vayan. Bueno, decíamos hace un instante antes de la entrevista, José Ángel, que, pero por razones de tiempo ya no alcanzamos a decir, así que bueno, pues en este bloque lo hacemos, que la UNESCO declara el género musical del reggae como patrimonio intangible de la humanidad. Ese sí me gusta, que ves que decías del otro tipo metal, de la música, y bueno, ese está como muy extremo. Y no sé, no todas, pero sí algunas piezas de reggae me gustan mucho y la gente de Jamaica pues está muy feliz, muy contenta con esta distinción. Claro, están de fiesta total en Jamaica por esta distinción para el reggae. Josefina, bueno, hoy hemos hablado de derechos, de alguna manera, cuando hablamos de este movimiento Me Too, hemos hablado ya también, por supuesto que además de libros, hemos hablado de cine, de música, de artes plásticas, pero también tenemos que hablar de ciencia aquí en Enfilados. Acompáñenos. La ciencia es para todos y la ciencia puede ser también divertida. Este es el estandarte con el que la Big Bang promueve temas científicos y de divulgación entre los adolescentes. Con un lenguaje sencillo y elocuente, chicos y grandes rieron a carcajadas con Oriol Marimón, Alberto Vivó y Elena González, quienes compartieron con los presentes monólogos acerca de nerds y mataditos para ayudarles a definir su futuro. Yo en química aprendí a hacer experimentos en el laboratorio, a lo Breaking Bad, pero si alguien elige ingeniería, aprenderá a diseñar nuevas máquinas. Si alguien elige ciencias económicas, aprenderá a imprimir billetes de 500 pesos en su casa, ¿no? Cada uno aprende un poco lo que realmente le motiva, ¿no? Y eso es importante. Y si además eliges una carrera STEM, donde STEM, pero que STEM. Es un mito que los humanos utilicen menos del 10% de su capacidad cerebral, aseguró el investigador en neurociencia Lionel Nakash en su conferencia titulada Descubrir lo infinitamente grande, viaje al exterior del universo. Como parte de las actividades de la FIL también es ciencia. En ella detalló que el desinterés de las personas los ha llevado a solo aprender sobre temas que necesitan en sus vidas diarias. Sin embargo, el desarrollo científico también puede ser parte de estas prioridades y conocido por todas las personas. Sabemos que cuando alguien sufre de alguna hemorragia, derrame o alguna enfermedad neuronal, bueno, de inmediatamente queremos entender qué le pasa, pero en esta situación no es, digamos, no podemos hacerlo con la mente fría porque hay mucha presión emocional si se trata de un familiar y en ese momento ya nos cuesta trabajo aprender por esa situación que nos rodea, así es que yo creo que es por eso mejor aprender a entender nuestra mente, conocernos a nosotros mismos. Esto nos servirá para ser mejores ciudadanos y poder saber de cuestiones médicas. De todo como en botica. Una de nuestras típicas frases, ya después nos la dirán en jergario. Así es. Vamos a ver qué nos tienen preparado ahí en el jergario. Vamos a nuestra siguiente sección con nuestra compañera Ale Camerota. Ella tuvo la oportunidad de platicar con un creador, un ilustrador, pues de la importancia de hacer historias para personas especiales y muy especiales, sobre todo en un campo que viene siendo el tema del autismo. Vamos a verlo. Hola amigos de Enfilados, bienvenidos a otra cápsula. El día de hoy me encuentro con Bev, el creador de una novela gráfica llamada Habla María. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Bev? Bien, muchas gracias. ¿Por qué no me cuentas un poquito sobre tu novela?
Habla María es el testimonio en forma de cómic en el que cuento el momento en que nos dieron a mi ex esposa y a mí el diagnóstico, la confirmación del diagnóstico de autismo de mi hija María. Y bueno, desde que María está por nacer hasta el momento en que nos confirmaron que era un caso de autismo, voy contando este proceso que fue muy complicado y muy doloroso y probablemente el momento más difícil de mi vida, y luego como a través de cómo redescubro que hay una posibilidad de esperanza y de construir hacia arriba, y a pesar de que en ese momento me sentía que todo se había derrumbado, descubrir que no es el fin del mundo. ¿Y cómo surgió la idea de plasmar todo esto en una novela gráfica? Pues me pareció que ya era el momento. Habían pasado ya muchos años, bueno, 7 años desde que habían sucedido todo esto, y pensé que ya tenía como la claridad para poder contarlo bien, y decidí con la idea de que, o pensando que este testimonio podía servirle a otras personas que estuvieran en la misma situación o una similar, de cualquier persona cercana a alguien con la discapacidad que sea, no solo autismo, cualquier otra, desde discapacidad motriz o debilidad visual, hasta otras discapacidades o capacidades diferentes parecidas, como síndrome de Down o trisomía 21, o en fin, aunque no es un libro exclusivamente para gente, no es solo para papás de niños con autismo, sino como dirigida al público en general, pero tenía un interés en esas personas. ¿Y cómo fue todo el proceso de compartir a la demás gente todo lo que está plasmado en esta historia? Complicado, porque es una historia muy personal, es un momento muy doloroso en mi vida, y entonces hubo un momento en que no estaba muy seguro si quería compartirlo o no, pero pensé que era un testimonio que podía ser útil a otras personas, y por eso me animé a publicarlo. Crear conciencia sobre qué es, sobre los retos, no se tiene mucha idea, ¿no? Crear conciencia sobre qué es el autismo y los retos cotidianos que enfrentan las personas que están dentro del espectro autista puede ser muy útil para construir una sociedad más tolerante, más incluyente y finalmente como más amorosa. ¿Cuál sería una recomendación para todos los jóvenes que nos están viendo para que sea una sociedad más incluyente, más amorosa, como tú lo dices? Pues entender que la diversidad nos enriquece, que las personas que no son como yo, que no piensan como yo, que son diferentes, no me amenazan, sino que me enriquecen y me hacen tener una visión más amplia del mundo. Pues esto es todo y muchas gracias. Regresamos al estudio. Interesante, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, Ale. Pues muchas actividades aquí en la Feria Internacional del Libro. De hecho, bueno, pues platicó también Yoconda Abele este viernes. Estoy platicando con algunos jóvenes. Ella es una escritora nicaragüense muy exitosa. Teníamos un pulso con ella el día de ayer, con otro grupo de nicaragüenses, el señor Sergio Ramírez. Pero en ese encuentro era como un poco más político, hablando de las mentiras de Daniel Ortega, presidente de aquella nación. En estos momentos está, mejor dicho, este viernes estuvo platicando con jóvenes y está hablando más de temas de feminismo, de que luchen por sus sueños, a los jóvenes de que no dejen de soñar, que no dejen de luchar, y también pues por ahí uno que otro tema revolucionario. Yoconda Abele, insistimos, muy cotizada. También ayer o antier presentó uno de sus libros. Tuve la oportunidad de leer El intenso calor de la luna de ella y está como de mi generación. Se los recomiendo, búsquenlo. Bien, para los que son contemporáneos. Perfecto. Y Josefina, también como cada Feria Internacional del Libro hay un espacio muy especial tanto para los medios de comunicación
y más en particular todavía para los periodistas. El gran tema que se viene discutiendo, y usted coincidirá no solamente en la Feria Internacional del Libro, sino en lo general en los últimos meses a nivel mundial, pues son las fake news, estas falsas noticias que de repente se siembran en las redes sociales, se difunden y que tratan de alguna manera de hacer algo más que ruido, inclusive en ocasiones hacer daño a enemigos de quien las promueve. De esto se estuvo platicando también aquí, acompáñenos. La escritora, actriz y dramaturga colombiana Camila Sosa Villada presentó su libro El viaje inútil, Transescritura, un compilado de poemas realizados desde su cercanía con la literatura, en donde encontró el amor, la salud y la comprensión que no tuvo en su seno familiar, cuando decidió que no sería más un hombre, sino que reclamaría hacer de su cuerpo su absoluto deseo y transformarse en la mujer que siempre fue. Como mujer trans, la literatura ha sido el espacio más vital del amor, de la salud, que he podido encontrar en todos estos años de mutación constante. No existe una definición mejor para mi vínculo con las letras que la de la salud y el amor. Camila Sosa invitó a los asistentes a la presentación de su libro realizada en el Salón Juan Rulfo de la FIL, a vivir siempre con la recepción de transformarse y ser transformados, acciones que provocan a incursionar en las letras, ya sea como lector o escritor. En una presentación emotiva en donde quedó evidenciado cómo la llamada transescritura comienza a ser cada vez más del interés del editor y lectores. Camila compartió parte de su historia personal en la lucha por ser reconocida y aceptada, primero por su familia y luego por una población que sigue teniendo prácticas discriminatorias y que en su país ya se ha cobrado la vida de 70 mujeres transgénero y transexuales tan solo en 2018. Una estrategia eficiente para contrarrestar el efecto negativo de las fake news es el periodismo colaborativo y la educación digital dirigida a la población para que sepan corroborar la información que consumen. Así lo consideraron el abogado Ulrich Richter y los periodistas Ignacio Escolar y Arturo Ángel, reunidos en el foro titulado Fake News, la nueva forma de censura, trolls y bots al ataque, que organizó durante la FIL el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Colaboración ahora es fundamental para que las historias y los proyectos prosperen, justamente, sobre todo en este contexto, en donde ahora tenemos redes mucho más grandes, donde hay mucha más información y donde yo diría que se ha democratizado el acceso a la información, afortunadamente, y yo siempre consideraré que eso es un positivo. Ahora no dependemos solamente de lo que nos decía Jacobo en las noches, ¿no? Pero eso trae consigo, pues, también una lluvia y una cantidad importante de desinformación. Con los medios digitales, la jerarquía de los medios tradicionales de comunicación para marcar la agenda diaria se ha perdido, y eso es bueno porque es señal inequívoca de la pluralidad informativa de interés social y la completa decisión de las audiencias sobre qué y cuándo desean informarse, apuntó el periodista español Ignacio Escolar, quien consideró que lo delicado de esta pluralidad radica justamente en la velocidad y alcance que tienen las noticias falsas, descontextualizadas o tergiversadas, donde al añadirle los algoritmos de las redes, se extiende la cadena de falsas informaciones que terminan por ser el único método de obtener información de una buena parte de la población. Los escritores africanos Mia Couto de Mozambique y Germano Almeida de Cabo Verde se reunieron en el pabellón del invitado de honor a la FIL, Portugal, para charlar sobre su trayectoria literaria construida desde su juventud independentista en un ambiente donde la influencia de Portugal en sus países de origen tuvo tal arrastre y atracción para detonar su imaginación y consolidar narrativas en la lengua que hoy es el idioma extranjero más hablado en los salones de la FIL. La verdad, Portugal para él era un lugar muy lejano, era como un espejismo que tenía noticia por las historias que contaban sus padres. Es decir, sus padres le contaban muchas historias de esa tierra de la que ellos habían venido. Entonces, contar historias empezó a surgir, a aparecer, para él se fue transformando en una manera de poder habitar de ambos lados de esa frontera, de los dos lados de la cerca
que rodeaba su casa. Al pabellón de Portugal aún le quedan muchas actividades por ofrecer a los visitantes de la FIL, charlas de poesías, presentaciones de libros y diálogos sobre el trabajo literario de los escritores portugueses. Son parte de la agenda que está pendiente por sorprender a los asistentes. Seguimos totalmente enfilados aquí en la Expo, en el marco de la FIL en su edición 2018. Luis Alberto Urrea, es un enorme saludarlo aquí en el stand de Canal 44. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Trae una propuesta interesante, se llama La Casa de los Ángeles Rotos. Sí. Luis Alberto, bienvenido. Gracias. Estamos hablando de una novela, ¿en cuántos relatos? Porque estaba dando una ojeada y está entre cómica y luego lloro un rato. ¿Y lo que mezclas hiciste de sentimientos? Pues es que todo sucedió de cierta forma. Está basado el libro en la muerte de mi hermano mayor y le aventaron su última fiesta de cumpleaños sabiendo que iba a morir. Entonces tiene un humor bastante negro, pero siendo mexicanos pues hay que celebrar aunque mueras. Y fue fantástico ver todo eso, ver los últimos días de mi hermano con alegría y tristeza. Y pues si eres escritor, estás tratando de escribir música. Y entonces la risa es una melodía y la tristeza otra. Y si usas la risa, puedes abrir los corazones de los lectores y entonces les cae la tristeza. Entonces, a ver, Luis Alberto, ¿es una novela basada en hechos reales familiares? Hechos reales de mi familia. Sí. ¿No estás faltando, no hay algo de ficción, o sea, todo es real? Es ficción. Está basada en eventos, pero mucho de lo que pasa en el libro es pura ficción. Pero el tipo Ángel, el hermano grande, es mi hermano. Se parece mucho a mi hermano. Y su esposa, que se llama Blanca, en el libro se llama Perla. Y la realidad del libro es que es la historia del amor entre esos dos. Y esa es la verdad. Y los demás pues son seres inventados, pero tienen raíces en algunos en la realidad, otros totalmente ficción. Voy a tomar el libro aquí con el permiso de mis compañeros en cámara y allá en producción, porque además has tenido unas reseñas, pues te ha ido muy bien con la crítica. Muy bien. Muy bien, exageradamente bien, los mensajes, simplemente una probadita. Épica, tempestuosa, apasionante, triste, divertida, alegre y profana. Eso lo escribió el de New York Times. Sí. Y luego otra frase, una fiesta enorme, expansiva, caótica, sexy y bulliciosa. Esto fue el de Washington Post. ¿Qué te parece? No, pues genial. Sí, o sea, sí. Wow. Entre gente de 60 años, ¿no? Los jóvenes leen el libro y dicen, uy, qué feo. Pero os digo, no, es una historia de amor, de un matrimonio. Y para mí esa es una belleza. Ahora, ¿cómo lo percibes a lo que dices, el acercamiento que tienes con los jóvenes y la explicación que le estás dando? ¿El enamoramiento de los jóvenes hoy es distinto? Sí. ¿Por las redes o por el ambiente, por la inseguridad? ¿Por qué? Bueno, es que traté de poner cada nivel de la vida en el libro. Y hay jóvenes, hay adultos, hay ancianitos, hay espantos, siendo un libro mexicano, claro. Hay fantasmas, hay magia, pero la realidad es una vida de un mexicano viviendo en los Estados Unidos y sintiendo que México desaparece con cada generación. Y él quiere salvar a todos los sagrados de ser mexicano en la familia. Y sí, los jóvenes me escriben mucho, me tuitean y me escriben en la Face y todo eso. Y están leyendo mucho el libro. Y me fascina que lo hagan.
Y creo que quieren conocer mejor a sus padres. Ay, qué ¿Me interesante. entiendes? Porque muchos de ellos ni hablan español. Ya se les fue todo de México. Y están tratando de recapturar la magia de qué es ser mexicano. ¿Tu público entonces mayoritariamente vive en Estados Unidos? Sí. Bueno, porque Sí. decirle a nuestra audiencia, Luis Alberto nació en Tijuana, Soy tijuanense. pero radica desde hace mucho en Chicago. Pues por todos lados. En todos Es que he lados. viajado mucho en los Estados Unidos y somos sinaloenses, pero tuve la suerte de nacer en Tijuana. Ajá. Y pues los libros están saliendo en chino y ruso y alemán, en italiano. Es fascinante, ¿no? Entonces veo el mensaje de nosotros como seres humanos completos, no la caricatura que nos están poniendo ahorita en los medios y con el disque presidente norteamericano, que somos seres humanos imperfectos, pero buena gente. Y por esa razón, para mí, es parte de la resistencia este libro, en inglés, dedicado a los lectores norteamericanos que se pongan a pensar y sentir algo diferente, algo distinto. Y ahora que tengo oportunidad de traer la historia a México en español, es lo mejor. Estás como bendecido. Eso sí. Eso sí. Entonces, mayoritariamente jóvenes y estadounidenses. Lo traigo a colación porque solo voy a leer una línea. ¿Ah, sí? La primera, y hay un punto. Ok. A Angele se le hizo tarde para el funeral de su propia madre. Sí. Estás hablando de un personaje cercano. Sí, mi hermano. Y lo que pasó es que era mi medio hermano. Mi papá era un mexicano clásico, nacido en 1915. El mexicano más mexicano del mundo, enamorado. En la revolución. En la plena revolución. Y era de Sinaloa, se crió con Pedro Infante. Olvídate, era súper mexicano. Y era judicial federal, capitán del ejército. Tenía la mano dura, pero su esposa, su primera esposa, no mi mamá, la mamá de ellos, se llamaba Emilia. Y Emilia estaba enferma y iba a cumplir los 100 años. Y a una semana o dos, mi hermano iba a cumplir sus 74. Pero ella estaba muy enferma y la semana antes de la fiesta de mi hermano muere doña Emilia. Y estaba enojado mi hermano, ¿no? Ay, mamá, me destruyes la fiesta. Entonces la enterramos el sábado y la fiesta empieza el domingo. 24 horas después. Es una historia, es una novela. Se presenta como una novela. Me llama la atención, a ver qué te parece. Las redes sociales se ha criticado, sobre todo en México se usa mucho Facebook. Sí, Facebook. Y se critica por que das a conocer cosas tan íntimas que no deberías. Sí. ¿Tú por qué lo haces? ¿Por qué revelas las cosas íntimas de tu familia, pero además a través de un libro? Bueno, pues es una ficción. Está inspirada y basada en realidad. Pero creo que toda novela tiene bases en una realidad. Tiene raíces en la vida vivida, la vida real. Y así escribo. Y tengo un orgullo profundo de ser mexicano. En una época en que quieren que te sientes mal porque eres mexicano. Y eso no. Entonces cuento las historias de nuestra gente con orgullo y cariño. Y más si es de tu sangre. Pues sí, es de mi sangre, para que vean. Y siendo de Tijuana, a lo mejor estoy acomplejado, ¿no? Porque los mexicanos estaban un poco con Tijuana, no parece México cuando era joven. Y los gringos, olvídate, Tijuana es un basurero. Y me encontré un poco sin país. Sí. Y este era mi país. La letra, escribir, poesía, cuentos. Y ahora veo que, mira cómo me tratan ahora. Te tratan maravillosamente. Es un milagro. Acabas de comentar
cuando en estos momentos nos quieren hacer sentir mal a los mexicanos. Ah, sí. ¿Te refieres a quién? ¿Al gobierno estadounidense? ¿A los propios mexicanos, entre mexicanos? ¿O a quién te refieres? A lo que estás viendo en las noticias, en la política. Y es una mentira, fíjate, porque nos queremos. Y los norteamericanos están fascinados con México, con la comida, con la música, con los actores, de todo, la cultura, les encanta venir a México, pero esas noticias constantes de los narcos, de la violencia, que van a invadir a los Estados Unidos, es una psicosis que tenemos al otro lado. Y siempre han tenido enemigos. Así funciona el país. Antes eran las tribus de la indígena, eran los ingleses, eran los franceses, eran los chinos, eran los alemanes, eran los italianos, los judíos. Siempre hay un enemigo. Y creo que lo que pasa es que este es el siglo de los latinos, de los hispanos, de los mexicanos. Y la gente que tiene el poder están tratando de cambiar la historia, pero la historia ya está cambiando. Y la otra cosa es que un temor del migrante, y lo que quiero decirles al otro lado, y aquí también para que se acuerden que el norteamericano es el migrante. Claro. Nosotros estábamos aquí, siempre estábamos aquí, y ese país al norte era México. Sí. Gracias Santa Ana, que lo vendió, pero estaban ahí. Tengo primos que son apaches y yaquis. Siempre estaban aquí. Así es. Nosotros no, pues los güeros llegaron en la conquista. Pero... Así es. Oye, Luis Alberto, se nos agotó el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas compartido un cachito de tu vida a través de nuestras cámaras y micrófonos y un enorme pedazo de tu vida en unas hojas aquí en este libro, para que nuestra audiencia y la gente de la Feria Internacional del Libro venga y adquiera La Casa de los Ángeles Rotos. Gracias. Oye, muchísimas gracias. No, a ti. Gracias. Tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos. Entramos al último tirón de nuestro séptimo Enfilados, y enfilados ya para ofrecerle mucho más, Josefina. Mucho más. Oye, a ver qué dice la audiencia, pero hace muchos años estaba como muy de moda, al menos en mi círculo, y bueno, hace muchos años, como 20. Y precisamente en mi círculo de periodismo y en donde me movía en ese entonces, en mis fuentes informativas, en Radio Universidad de Guadalajara se usaba mucho la palabra, o yo la oía mucho, la de un chale. Ay, vieras qué gorda me caía esa palabra. Chale. Yo, ¿qué es eso? Y hoy en día es como más moderno decir, ¿neta? ¿Neta? Es distinto, ¿no? Es distinto y no me causa tanto problema. Pero además también tiene su origen neta y en realidad no se aleja mucho pues ahora sí que de la realidad a lo que se está refiriendo, ¿no? Pues vamos a ver, porque tenemos el jergario. Exacto. Y de eso se trata, para que nuestras amigas y amigos que nos están visitando de Portugal sepan qué quiere decir o qué queremos decir cuando decimos ¿neta? Entonces, ¿sí fue cierto lo que le pasó a tu mamá? ¿Neta? Por cierto, ¿qué es neta, muchachos, muchachas? Neta se le dice a la verdad absoluta, total, irrefutable. O también te dicen así si te llamas Ernesta. Les voy a traducir qué es neta. Neta es cuando alguien conta uma história e tu dizes, ¿es serio? ¿Verdad? Dice neta. Pues eso quiere decir, esa sería como su traducción, neta. Y se usa muy frecuente, muy frecuente. Iba a decir en Guadalajara, pero en México, ¿no? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Me lo juras? ¿Neta? Bueno, pues todo eso.
Vamos a nuestra siguiente sección, tenemos más para ustedes. Por favor, revise la agenda. Bueno, ahí lo tiene usted, revise agenda por favor, pero todavía quedan 2 días para que usted pueda presenciar y disfrutar de la FIL, todavía nos quedan sábado y domingo. José Ángel. Días importantes también, días con mayor oportunidad para venir en familia, así que agéndelo, agende una visita a Expo Guadalajara en esta Feria Internacional del Libro, Josefina. Y de esta manera pues nos estamos ya despidiendo, terminando este 7º Enfilados, deseándoles que se la pasen súper bien y recordando que todos somos lectores.